Bueno, doña Amparo, ¿qué recordamos del colegio? Pues nada, que era un palacete antiguo, grandísimo, que estaba ubicado en la calle Sambur. Entrabas a una entrada enorme, en el cual, y luego habían unas puertas que iban a otro patio, que es donde bajábamos al recreo. Jugábamos en el patio a una cosa que llamamos las tablas, que venía a ser como un sambori, pero únicamente que en vez de estar rayado en el suelo, era un hoyo grande que habían tapado con unas tablas de madera. Pero claro, primero era 1 a 1, luego eran 2 a 2, luego 3 a 3. Si las pisabas, ya perdías. Entonces iba a la siguiente. Y decías, yo me quedo en la 2, yo me quedo en la 3, y así íbamos. Y eso era la distracción más grande que teníamos ahí en el recreo de Domus, sí, las tablas. Y también, yo creo que jugábamos... Y luego también teníamos la cuerda. A mí nos llevábamos una cuerda, ¿eh? Y lo de tú la llevas. Y de tú la llevas también. Sí. Teníamos dobles horas de clase que tienen hoy en día. A las 7:30 que salíamos nosotros del colegio, ¿eh? Y solamente la tarde del jueves teníamos libre, porque hasta el sábado teníamos colegio, ¿eh? Sí que es verdad que no tenías todo clases, entonces hacíamos mucho salón de estudios. Claro, entonces entre clase y clase tenías hora de estudio. Claro, porque los niños ya cuando llegaban a casa no tenían que hacer deberes teóricamente. Teóricamente no, si tú habías aprovechado la hora del colegio, tú te podías ir a casa ya con el deber hecho, la clase medio estudiada, porque tenías horas de estudio en el colegio. Cada 15 días te daban notas, que te las entregaban los martes, creo. Nos las daban los martes. Y tenías que devolverlas firmadas por tu padre antes del viernes. Recuerdo las pesadillas que tenía hasta que entregaba las notas. Una de las pesadillas era que en el sueño ya las había entregado. Y me despertaba y decía, horror. Allí empezó a publicarse el periódico. Allí empezó el certamen literario. Allí tomábamos parte en los concursos. Entonces era, por ejemplo, pues un congreso de algo sobre la Virgen. Pues entonces nosotros hacíamos trabajitos pequeños y dentro del colegio se evaluaban y se premiaban. O un centenario de alguna de las fechas importantes de San Vicente Ferrer, pues se hacían trabajitos, se presentaban. Pues una formación religiosa, pero sin agobios, sin beatería, sin agobios. Es una formación en valores. Que se hablara bien, que se respetara mucho la gente, que no hubiera gritos. Todas esas cosas que van dando a la larga un sello, pues eran importantes. Yo recuerdo que esto me llamó mucho la atención. Maruja Aparicio y María Vicén cogían alumnas a final de curso o en momentos puntuales de vacaciones y en el tren se iban a realizar la visita cultural y haciendo de guías y de comentarios, como es natural, claro, con un enriquecimiento enorme, porque eso era lo más novedoso que en ese momento se podía hacer, que casi nadie viajaba. Entonces tenían mucha preocupación porque no consideraban a la mujer únicamente como futura esposa, madre de sus hijos, y quedarte a cocinar y a limpiar en casa. Ellas, como fueron gente que vivió en su casa, que tenían una familia, que pues y que ellas lo que recibimos fue la vida normal, y que además que en la vida había que trabajar, había pero que estudiar, además no veían que... solamente en la mujer casada en su casa con su marido y sus hijos, sino que veían otra perspectiva que podía tener la mujer, claro, en aquella época prácticamente no se veía. Eso fue estupendo de Domus, para mí de lo mejor. Yo fui a Domus porque a mis padres les dijeron que era un sitio donde la enseñanza era muy importante y que tonterías pocas. O sea... Yo estudié bachiller por el colegio, porque mi padre me mandaba a una cultura general, que era lo normal entonces de las mujeres, cultura general. Aparte de las asignaturas de la parte académica, te enseñaban a ser persona. Yo pienso que hoy en día es lo que tiene que enseñar todo el colegio.